hay una realidad impactante que muchos cristianos no perciben. Satanás no teme a todos los cristianos de la misma manera. Algunos viven tan alejados de su fuerza espiritual que prácticamente no representan peligro para el reino de las tinieblas. Por otro lado, existe un grupo especial de cristianos que causa verdadero temor al enemigo. No son simplemente asistentes a la iglesia, sino guerreros espirituales que conocen su autoridad en Cristo y permanecen firmes en su fe. El diablo los reconoce y tiembla cuando ellos toman posición. En el mensaje de hoy, hablaremos sobre los 5 tipos de cristianos que Satanás más teme y cómo puedes convertirte en uno de ellos. Cristianos que conocen su autoridad espiritual. El primer tipo de cristiano que el diablo teme es aquel que comprende plenamente sus derechos y autoridad en Cristo. Satanás prefiere a los que viven en el miedo y la ignorancia, pues son más fáciles de intimidar. La Biblia dice en Oseas 4:6, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Satanás se aprovecha de la falta de entendimiento. Así como un león ataca a la presa más débil o vulnerable, el diablo actúa contra quienes muestran temor o duda. Utiliza la intimidación como su principal arma, pero retrocede ante aquellos que conocen su autoridad espiritual. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Después de 40 días de ayuno, fue tentado por el diablo, pero enfrentó cada desafío con confianza, sabiendo que nada podía dañarlo sin el permiso de Dios. En Lucas 10:19, Jesús declaró, «He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará». La palabra autoridad en el griego original es exousia, que significa autoridad delegada. Es decir, tienes la autoridad de Cristo para vencer las tinieblas. Cada vez que el enemigo intente intimidarte, recuerda quién eres en Cristo. Permanece firme y no dejes espacio al temor. Cristianos que permanecen firmes. Otro tipo de cristiano que aterroriza a Satanás es aquel que no se deja vencer, incluso en medio de las adversidades. Muchas veces, el diablo crea problemas en la vida de las personas para probar su fe y sembrar desesperación. Mira el ejemplo de Job. Él sufrió pérdidas inimaginables, pero mantuvo su confianza en Dios. En Job 1:22 está escrito, «En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Su firmeza y fe, incluso en el dolor, debilitaron los ataques del enemigo». Por otro lado, cuando los cristianos murmuran o se quejan ante las dificultades, le dan ventaja al diablo. En 1 Corintios 10:10 leemos, «Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor». La mejor respuesta ante los ataques del enemigo es adorar a Dios y mostrar firmeza. Cuando Satanás ve que sus intentos por desestabilizarte no funcionan, pierde terreno. Cristianos que mantienen su confesión de fe. Satanás también teme a los cristianos que nunca pierden su confesión de fe, incluso en los momentos difíciles. Espera que, al pasar por luchas, comiences a hablar negativamente o a dudar de Dios. Sin embargo, cuando te mantienes firme en la palabra y sigues proclamando las promesas de Dios, te vuelves invencible. Hebreos 10:23 nos enseña, «Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió». La palabra profesión en el original significa declarar lo mismo que Dios dice, es decir, proclamar las verdades de las Escrituras sobre tu vida. En Apocalipsis 12:11 leemos que los santos vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Testificar sobre la bondad de Dios, incluso en las dificultades, es una arma poderosa contra Satanás. Estos cristianos entienden el poder de las palabras y eligen hablar vida, victoria y fe, independientemente de lo que estén enfrentando. 4. Cristianos que confrontan al enemigo.
Satanás también teme a aquellos que toman una postura activa en la batalla espiritual. Estos no esperan a que lleguen los ataques, sino que confrontan directamente al enemigo. Cuando algo anda mal, ellos recurren a la oración y enfrentan la situación con valentía. Santiago 4:7 nos enseña: resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir en el original tiene el sentido de oposición activa, como un soldado en batalla. Los cristianos que entienden esto no se quedan de brazos cruzados, usan la oración, el ayuno y la palabra de Dios para enfrentar las tinieblas y derrotar al enemigo. Así fue como Jesús venció a Satanás en el desierto, respondiendo a cada tentación con firmeza y citando las Escrituras. 5. Cristianos que son guerreros de oración. Finalmente, el tipo de cristiano que más aterroriza al diablo es aquel que tiene una vida de oración poderosa. Estos entienden lo que Pablo escribió en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración constante y ferviente pone al enemigo en desventaja. Estos cristianos no solo oran por ellos mismos, sino también interceden por otros, creando una barrera espiritual contra los ataques del mal. La palabra usada para oración en el original griego es proseis, que no se refiere a cualquier tipo de oración, sino a una conversación directa e intencional con Dios. Estos cristianos saben que orar va más allá de pedir cosas a Dios. Es un acto de confrontación espiritual. Siguen ejemplos como el de Daniel, quien mantuvo su rutina de oración incluso frente a una prohibición oficial. En Daniel 6:10 está escrito: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo. Por eso, si deseas ser el tipo de cristiano que Satanás teme, es esencial aplicar 5 principios importantes en tu vida. ¿Cómo ser un cristiano que Satanás teme? Primero, estudia la palabra de Dios. El primer paso es estudiar la Biblia de manera consistente. En 2 Timoteo 2:16 leemos: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Al estudiar las Escrituras con diligencia, aprendes a usarlas como una poderosa arma contra las tinieblas. 2. Desarrolla tu fe. La fe proviene del conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos enseña: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más te expongas a la palabra, más crecerá tu fe y aumentará tu confianza en la autoridad espiritual. Tercer, sé firme. La firmeza es esencial en la vida de un cristiano. En Efesios 6:13, la instrucción es clara: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El término griego istemi, traducido como estar firmes, significa estar inamovible, listo y decidido en cualquier situación. Cuarta, ejercita tu autoridad espiritual. No necesitas esperar grandes oportunidades para practicar tu autoridad en Cristo. Comienza con pequeñas acciones, pero sé constante. Ora declarando sanidad sobre enfermedades. Habla palabras de paz en medio de conflictos y proclama las promesas de Dios sobre tu vida. 5. Cultiva una vida de oración. Por último, pero no menos importante, mantén una vida de oración continua. En 1 Tesalonicenses 5:17, la instrucción es directa: orad sin cesar. La oración debe ser más que un momento, debe convertirse en parte de quién eres y cómo vives. Ser el tipo de cristiano que Satanás teme no significa ser perfecto, sino persistente. Se trata de crecer en tu fe, afirmarte en la palabra de Dios, mantener tu confesión de fe, enfrentar las batallas espirituales con valentía
y vivir una vida de oración dedicada. Recuerda las palabras de 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta verdad espiritual es la clave para derrotar al enemigo. Momento de oración. Oremos juntos ahora. Padre Celestial, reconozco tu grandeza y tu poder sobre todas las cosas. Gracias por darnos autoridad sobre el enemigo. Ayúdame a permanecer firme en mi fe, a no temer las embestidas del mal y a mantener mi confesión de esperanza en cualquier situación. Dame el valor para enfrentar al enemigo y fortalece mi vida de oración. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Que Dios te fortalezca y te bendiga abundantemente.